cuánto gusto saludarles de nuevo. Ya está aquí la edición de mayo y junio de 2026 de la revista La Nueva Creación. Como cada 2 meses, desde cdmi.org y Christian Millennial Fellowship, nos detenemos para nutrir el espíritu. En esta entrega hemos preparado 10 artículos pensados exclusivamente para nuestro crecimiento en Dios. Para comenzar, nuestro editor, el hermano G. Coulson, nos llevará por un recorrido de los tesoros que descubriremos hoy. Comenzamos. En nuestro primer artículo, ¿Por qué debemos orar?, se explora la necesidad de dar gracias a Dios en nuestras oraciones y de centrarnos intensamente en las cosas espirituales, no en asuntos carnales o triviales. En La historicidad de Jesús y la integridad del Nuevo Testamento, parte 1, exploramos la realidad del Jesús histórico y cómo los relatos del Nuevo Testamento respaldan sus afirmaciones. Luego en ¿Podemos confiar en nuestra conciencia? Se sostiene que, para que nuestra conciencia funcione correctamente, debemos ser obedientes a Dios y mantener la mirada fija claramente en nuestro Salvador Jesús como el ejemplo por excelencia. En Un estudio de lo que nos enseña la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 20 al 26, el autor sostiene que este texto ha sido mal traducido y mal interpretado. Su conclusión es sorprendente, pero muy relevante para los cristianos. La sección de preguntas y respuestas de este número responde a la pregunta ¿qué significa ser un pacificador? Es más que neutralidad, implica acción. Actualización del proyecto CDMI África informa sobre el reciente viaje a África para reunirse con cristianos afines en esta nueva y emocionante vía de misión. La obra de Jesús en la cruz se basa en una charla impartida en la Convención de Nigeria por nuestro hermano africano allí. Aquí está, necesitado, comienza con un miembro de las primeras naciones de Norteamérica que se pregunta si existe un Dios por encima de todo, una especie de gran espíritu, y pasa a las enseñanzas bíblicas sobre la salvación en Jesús y los tiempos prometidos de restitución. Luego en El nuevo corazón y la adicción. Esperanza para los cristianos que se sienten atrapados. Explora los aspectos médicos, sociales, éticos y bíblicos de la adicción y ofrece esperanza y orientación a quienes la sufren. Y finalmente en Un retrato de Jesús, se compadeció, basado en cómo podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 42, se enseña que debemos ser compasivos y actuar en favor de los necesitados. Oramos para que este número de La Nueva Creación le resulte edificante y alentador. Seguramente esta edición será edificante y fortalecedora. Si sientes que tu oración necesita un nuevo aire o quieres descubrir qué es lo que realmente mueve el corazón de Dios, escucha con atención el siguiente artículo escrito por el hermano D. César, titulado ¿Sobre qué cosas orar? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Sobre qué cosas orar? La humanidad ha sido creada a imagen de Dios, según el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, y por ello posee una gran capacidad para razonar, comprender, aspirar y resolver problemas, hasta tal punto que Dios lo afirmó como nos dice en Génesis, capítulo 11, versículo 6. Si como un solo pueblo que habla un mismo idioma han comenzado a hacer esto, entonces nada de lo que se propongan les será imposible. ¿No somos testigos de esto hoy en día? Así pues, está claro que el Señor ha dotado a la humanidad de capacidades, pero como dador y padre, Dios exige con razón que la humanidad se someta a Él con toda humildad. Pero por desgracia, el hombre, en su estado natural caído, es carnal, con una inclinación natural a andar según la carne, incluso cuando nuestro Creador nos anima a andar según el Espíritu. Como leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, «Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio, para que te lo pongas en los ojos, y recobres la vista.
¿qué es este oro refinado en fuego? ¿No es acaso la sabiduría y el entendimiento adquiridos al guardar la palabra y los mandamientos de Dios, y al superar las ardientes pruebas de la vida? Teniendo en cuenta este importante trasfondo, me gustaría compartir a continuación una o dos historias para destacar algunos puntos relacionados con el enfoque adecuado de la oración. En mi juventud, tuve una vez un jefe exigente que no veía con buenos ojos que se hicieran demasiadas preguntas sobre los retos del trabajo, animando así a que cada uno utilizara sus propias capacidades innatas para tomar decisiones y aprender de ellas, tanto a través del éxito como del fracaso. Esto requería esfuerzo y reflexión, y no dependencia, lo que permitía aprender de las propias experiencias y crecer. Creo que la mayoría estaría de acuerdo en que un padre que mima a su hijo lo hace a expensas del futuro de éste, cultivando la dependencia, la pereza y fomentando la incapacidad de valerse por sí mismo. Recordemos lo que el Señor le dijo a Job, a quien amaba. Nos enseña el libro de Job, capítulo 40, versículo 7. Pórtate ahora como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. El Señor amaba a Job, y por lo tanto no lo mimó, permitiéndole experimentar cosas terribles, de modo que al final Job pudiera decir sorprendentemente: sé que tú lo puedes todo, y que ningún pensamiento se te puede ocultar. ¿Quién es el que oculta el consejo sin conocimiento? Por eso he hablado sin entender, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no conocía. Escucha, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me lo declararás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De acuerdo al libro de Job, capítulo 42, versículos del 2 al 6. Énfasis añadido. En lugar de orar por un trabajo necesario, tal vez una mejor oración sería pedir fuerzas para superar todo tipo de pruebas y permanecer fiel a Dios como lo fue Job, pase lo que pase. Job sufrió mucho, pero permaneció fiel y fue maravillosamente bendecido, no solo en lo material, sino también espiritualmente, cuando pudo decir que, en su mente, sus ojos ven a Dios. Creados a su imagen, el Señor nos da grandes capacidades, de modo que podemos y debemos esperar con paciencia hasta encontrar las llaves perdidas del coche o reemplazarlas, o encontrar ese trabajo que necesitamos, centrando nuestra oración en lo espiritual y no en lo carnal. Es cierto que el Señor nos ama, pero dudo que quiera mimarnos, porque nos puso en un mundo donde se nos dice que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas, según el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. También como podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Buscar y llamar requiere fe y esfuerzo de nuestra parte, que, al final, serán recompensados si somos persistentes y no nos rendimos, tal y como el Señor nos manda en la parábola de la viuda importuna, de acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Pero debe quedar claro que lo que el Señor nos pide que busquemos no son dones carnales, sino espirituales, sabiduría y entendimiento, y la disposición a ser un siervo fiel y humilde. Debemos ser sabios y comprender que no podemos simplemente rezar para que nuestros problemas desaparezcan. En cambio, debemos actuar, buscando activamente soluciones y perseverando ante los desafíos. Al mismo tiempo, estamos llamados a mantener la fidelidad y la reverencia que Job, una figura bíblica famosa por su confianza inquebrantable en Dios en tiempos de intensa adversidad, nos demostró. Su ejemplo nos recuerda que soportar la adversidad con fe inquebrantable es tan importante como trabajar diligentemente para superar nuestras dificultades. Claro, se podría decir que pedir lo carnal y lo trivial, como encontrar las llaves del coche, demuestra nuestra comprensión de la dependencia del Señor. Es cierto que dependemos del Señor para todas las cosas, pero creo que nuestro deseo debería trascender lo físico hacia lo espiritual, donde la ayuda es más necesaria. Recordemos lo que dijo Santiago, como nos dice la carta de Santiago,
capítulo 4, versículo 3. Piden y no reciben, porque piden con malos motivos, para gastar lo que reciban en sus placeres. Tenemos la capacidad de resolver el problema de la llave perdida, así como de encontrar un nuevo trabajo, sin ignorar las habilidades que Dios nos ha dado, mencionadas anteriormente, al buscar tontamente una solución fácil a través de la oración. Podemos ser como Job, quien después de perder su gran riqueza y a todos sus hijos, se postró de rodillas y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6, como leemos, «Pero la piedad, acompañada de contentamiento, es una gran ganancia». Confío en que todos los que lean este artículo se sientan bendecidos y agradecidos por todo lo que el Señor ha provisto. Agradecidos, sin buscar más ni lo que se perdió, sino dando gracias, pase lo que pase, como hizo Job, demostrando así un profundo deseo, al igual que Job, de manifestar amor por el Señor a través de la obediencia y el servicio. Nuestra lucha y nuestro profundo deseo deben ser por lo espiritual, mediante la observancia de la palabra de Dios, sin prestar mucha atención a lo carnal. Claro, podemos pedir, pero cuánto mejor es vivir por fe, dejando a un lado nuestros intereses, recordando lo que nos enseña Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8. Porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Creamos también en lo que Jesús dijo, como podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, debemos trabajar y buscar esas cosas de arriba, recordando la advertencia que Jesús dio acerca de los hijos de la luz, según el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 8. Y el Señor alabó al mayordomo injusto, porque había actuado con prudencia, pues los hijos de este mundo son más prudentes en su generación que los hijos de la luz. Énfasis añadido. ¿Por qué más sabios? Son más sabios porque planifican y trabajan duro para alcanzar sus objetivos, como las 5 vírgenes prudentes que por la fe estaban preparadas, con sus vasijas llenas de aceite al hacer la voluntad de su Padre, y por ello ser reconocidas por Él. Todo se reduce a la fe, sin la cual es imposible agradar al Señor, de acuerdo a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Como leemos en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 5, acerca del rey Ezequías, cuyas lágrimas y oraciones fueron respondidas con 15 años más de vida, confirmados por una señal maravillosa. Eso fue entonces, ellos necesitaban una señal, pero al igual que Job, nosotros debemos vivir por fe y con reverencia, sabiendo que nuestro Padre Celestial conoce no solo nuestras necesidades y lo que es mejor para nosotros, sino incluso el número de cabellos que hay en nuestra cabeza, según el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 30. Sí, Dios proporcionó muchas señales para dar seguridad, como sustituto de la fe o para fortalecerla, pero Jesús nos declara que una generación malvada y adúltera busca una señal. Por lo tanto, centrémonos en nuestras oraciones para dar gracias y pedir la fuerza para hacer su voluntad. Definitivamente queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial y pedir que nos ayude a hacer su voluntad. Pasemos ahora a nuestro siguiente artículo. Es un tema sumamente interesante, escrito por el hermano P. Navas. Se titula La historicidad de Jesús y la integridad del Nuevo Testamento. Parte 1. La historicidad de Jesús y la integridad del Nuevo Testamento. Parte 1. Desde un punto de vista histórico, Jesús de Nazaret es una de las figuras de la antigüedad mejor documentadas. Existen más testimonios manuscritos y más antiguos sobre la vida de Jesús que sobre cualquier otra figura del mundo antiguo, incluidas personalidades destacadas como Sócrates, Julio César y Alejandro Magno. Más de 5.600 manuscritos, algunos fragmentarios, otros completos. Miles de traducciones tempranas a lenguas no griegas,
y una gran cantidad de citas del Nuevo Testamento, procedentes de los llamados padres de la Iglesia, se combinan para inspirar confianza en que las escrituras cristianas se han conservado fielmente. En cuanto a la evidencia manuscrita, los documentos del Nuevo Testamento son de hecho únicos y superiores a toda la literatura que tenemos de ese periodo o cercana a él. En cuanto a la autoría de los Evangelios y el testimonio de testigos oculares, contamos con un acuerdo unánime y geográficamente extendido entre nuestras fuentes más antiguas. No existen alternativas. Aunque no podemos, ni debemos, afirmar que la autoría de Mateo, Marcos, Lucas y Juan sea indiscutible, lo que sí podemos decir es que la mayoría de las evidencias respalda las atribuciones tradicionales. Si algunos, o incluso todos los autores tradicionalmente atribuidos a los Evangelios estuvieran equivocados, aunque hay buenas razones para pensar lo contrario, los documentos en sí mismos siguen representando las fuentes más antiguas e importantes que tenemos, desde una perspectiva histórica, sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Incluso si dejáramos de lado por completo la cuestión de la autoría, los Evangelios hablan por sí mismos, y su contenido merecería atención por su propio valor intrínseco. En mi opinión, el propio Jesús supone el mayor desafío para el ateísmo, y la razón más convincente para tener fe en Dios. ¿Por qué digo eso? Jesús de Nazaret fue una persona real en la historia. No se le puede hacer desaparecer con un simple deseo, aunque muchos lo hayan intentado. Vivió mucho antes de la era moderna. Procedía de una aldea desconocida en una zona remota del Imperio Romano. Era visto como un hereje religioso, otro pretendiente mesiánico, a los ojos del Sanedrín, y como un delincuente común o agitador a los ojos de Roma. No poseía propiedades, no tenía educación formal, no escribió libros, predicó solo durante unos 3 años, probablemente nunca viajó a más de 320 kilómetros de su lugar de nacimiento, y vivió hasta los 33 años, muriendo de forma cruel a manos del Estado por instigación de las autoridades religiosas. Sus seguidoras afirmaron posteriormente que resucitó de entre los muertos, que se les apareció en persona y que ascendió al cielo, con la promesa de volver. Todo esto se convirtió en la base para que dedicaran sus vidas a difundir sus enseñanzas, es decir, la buena noticia sobre la salvación en el reino de Dios mediante la fe en su nombre. Aunque el mundo lo consideraba solo un blasfemo y un criminal crucificado que pronto caería en el olvido, sus seguidores lo proclamaron Señor de todos. Como podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos 34 al 46, también en Hechos capítulo 10, versículo 36, y como leemos en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 11. 2000 años después, Jesús es una figura universalmente respetada. La autoridad y el poder con los que hablaba eran sublimes. Su enseñanza y su ejemplo trascienden el tiempo e inspiran respeto más allá de todas las fronteras raciales, culturales y religiosas. Movimientos religiosos de todo tipo han tratado de utilizar su nombre, su credibilidad y reputación consolidadas, como base para su propia autoridad y sus enseñanzas. Miles han querido reclamarlo como propio y afirmar que cuentan con su respaldo. Su nombre es verdaderamente el más venerado de la historia de la humanidad. Jesús es claramente especial. En ninguna parte de los relatos evangélicos lo encuentro como ocurre con muchas figuras religiosas de hoy y de la historia, como un fundamentalista odioso, un fanático religioso, un charlatán o un lunático. Más bien, lo veo como un hombre profundamente sabio y singularmente iluminado, que hablaba con verdadera autoridad, llegando incluso a llamarse a sí mismo la encarnación de la verdad. Como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». De alguna manera, fue capaz de hacer afirmaciones sin precedentes, elevadas y exclusivas sobre sí mismo, sin parecer arrogante o egocéntrico. Como podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 35. «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed».
También, como leemos en Juan capítulo 6, versículo 51, Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y como nos enseña Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cuando Jesús hizo afirmaciones autoritarias sobre sí mismo, las respaldó con un poder y una fuerza lógica que incluso hoy tienen ese tono de verdad que se impone al corazón humano, dejando una impresión profunda de integridad y confiabilidad. Como nos dice Juan capítulo 18, versículo 37, Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Como estudiante de religión y filosofía, bien informado y sensible, podrías decir, estoy de acuerdo en que, a juzgar por lo que tenemos, Jesús es descrito como una figura impresionante. No hay duda de que los documentos del Nuevo Testamento han cambiado la historia. Sus enseñanzas son poderosas, y no parece haber sido ni mentiroso ni un lunático. Pero quizá no sea necesario concluir que es el Señor. Tal vez simplemente se equivocó sobre sí mismo, o sus biógrafos se equivocaron. Una persona puede ser ética, amorosa e incluso extraordinaria, y aún así equivocarse sobre su identidad. Agradezco que reconozcas el impacto de Jesús como figura histórica y espiritual. Sin embargo, no parece razonable pensar que sus afirmaciones fueran simples errores. Eran demasiado específicas y profundas. Si afirmó ser el camino hacia Dios y no lo era, entonces tendría que haber estado profundamente equivocado o haber engañado deliberadamente. En el Evangelio de Juan, Jesús afirma claramente que vino al mundo para dar testimonio de la verdad y que fue enviado por Dios con ese propósito. Resulta difícil creer que declaraciones así, ya sea por error, por invención o por locura, sean simplemente falsas. En un mundo oscuro y muchas veces sin sentido, Jesús resalta con una declaración poderosa. Como podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 12, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Quién más, sino Jesús de Nazaret, se levanta como un faro de luz en medio de la humanidad? Como leemos en Juan capítulo 12, versículos 44 al 50, Él mismo declaró que quien cree en Él, cree en el Padre que lo envió, que vino como luz al mundo, y que sus palabras traen vida eterna. Sus proclamaciones espirituales, por impactantes que hayan sido para su tiempo, tienen una cualidad que inspira confianza. Como nos enseña Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, sus palabras son fieles y verdaderas. Como maestro, refleja el corazón de alguien manso y humilde. Según Mateo capítulo 11, versículo 29, y como podemos ver en Juan capítulo 10, versículos 1 al 18, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Todo lo que hizo fue en obediencia al Padre, como leemos en Juan capítulo 4, versículo 34, capítulo 5, versículo 30, capítulo 6, versículo 38, y capítulo 8, versículo 29. Por eso, el Evangelio de Juan describe su gloria como la de un Hijo único, lleno de gracia y de verdad, como nos dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y como podemos ver en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué maravilloso es meditar en nuestro buen pastor y redentor Jesús mediante los lentes de la historia. Desde ya esperamos la segunda parte de este artículo. Ahora bien, la siguiente información es muy profunda. Prestemos atención al hermano E. Wicks, quien ha escrito el artículo. ¿Podemos confiar en nuestra conciencia? ¿Podemos confiar en nuestra conciencia? La respuesta a esa pregunta es sí y no. La conciencia es una facultad otorgada por Dios que, si se regula adecuadamente, debería guiarnos a tomar decisiones correctas que agraden al Señor y nos mantengan en el camino de la rectitud.
Esto implica alimentarnos diariamente de la palabra de Dios, así como estudiar la vida perfecta de Jesús y sus enseñanzas. Pero, si no tiene una base sólida a la cual referirse, puede alejarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, se nos presentan grandes ejemplos de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, que en muchos casos tomaron decisiones justas sin importar las consecuencias, aun cuando a algunos les costó la vida. Y como nos dice Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, despreciando su vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Consideren a aquel que soportó tal oposición de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Esta reflexión, como hemos mencionado, debe ser constante si queremos mantener una buena conciencia. El apóstol Pablo también expresó este compromiso, como leemos en Hechos capítulo 24, versículo 16, por eso procuro tener siempre una conciencia limpia delante de Dios y de todos. Ahora bien, ¿cuál sería el efecto de no mantener nuestra conciencia en armonía con los principios justos de la palabra de Dios? Vivimos rodeados por la cultura del mundo y su poderosa influencia, hoy más que nunca. Si no tenemos cuidado, con el tiempo nuestra conciencia puede volverse insensible y terminar aceptando lo que hoy parece normal para quienes nos rodean, pero que en realidad es impío. Vale la pena mirar hacia atrás y preguntarnos, ¿nos afectan como antes aquellas cosas que han cambiado y que la sociedad, e incluso parte del ámbito religioso, ahora considera aceptables? Si la respuesta es no, entonces hay un problema con nuestra conciencia. Los principios justos de Dios no cambian con el tiempo ni con la cultura. El pecado sigue siendo pecado. Por eso, como nos enseña Hebreos capítulo 1, versículo 9, necesitamos amar la justicia y odiar la maldad. Y como podemos ver en Santiago capítulo 1, versículo 17, en Dios no hay cambio ni sombra de variación. La obediencia a la palabra de Dios es la clave para mantener una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres, como leemos en Hechos capítulo 24, versículo 16. En cambio, la desobediencia continua, al tomar decisiones equivocadas, puede endurecer nuestra conciencia hasta volverla insensible a lo que es correcto. Cuando actuamos en contra de ella y justificamos decisiones equivocadas, comenzamos a desviarnos del camino correcto y entramos en una pendiente peligrosa. Como nos dice Mateo capítulo 7, versículo 13, es el camino ancho que conduce a la destrucción. Podríamos comparar esto con alguien que conduce de noche por una carretera desconocida y se encuentra con una barricada que dice «carretera cerrada por obras». En lugar de obedecer la advertencia, decide ignorarla y seguir adelante. No sabe lo que le espera. Podría haber un tramo destruido más adelante. Algo similar ocurrió en el jardín del Edén, cuando Eva ignoró la advertencia y creyó a Satanás en lugar de obedecer a Dios. El resultado fue desastre y muerte. Así entraron el pecado y la muerte en el mundo. Además, surgió el primer intento de encubrir el error, algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo nos advierte que no hagamos algo, ignorar esa guía puede traer consecuencias graves, como podemos ver en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final conducen a la muerte. Si en algún momento nos hemos desviado del camino que lleva a la vida, es necesario arrepentirnos y buscar el perdón de Dios, pidiéndole que, por medio de su Espíritu, ajuste nuevamente nuestra conciencia conforme a sus principios de justicia. Él siempre está dispuesto a recibirnos y guiarnos de nuevo. Como nos enseña la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. ¡Qué gran seguridad encontramos en la palabra de Dios! Como leemos en la primera carta de Juan capítulo 1, versículos 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad.
Si decimos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea Dios por su amor, su gracia y su misericordia. Realmente es conmovedor saber que nuestro Padre Celestial, mediante Jesucristo, siempre está dispuesto a recibirnos. A continuación, el hermano W. Watchell ha preparado un artículo sobre Filipenses 1:20 al 26. Veamos de qué se trata. Un estudio de Filipenses 1:20 al 26. Este texto se utiliza a menudo para respaldar la idea de que el apóstol Pablo deseaba morir para poder ir inmediatamente al cielo y estar con Cristo. Se considera un texto difícil para quienes creen que la Biblia enseña que los muertos están dormidos y que no llegan a estar con Cristo sino hasta el momento de la resurrección, en su venida. La afirmación de algunos de que Pablo deseaba ir al cielo al morir lo presenta como si se enfrentara a dos únicas opciones, la vida o la muerte. Este último escenario, según esta interpretación, le permitiría partir y estar con Cristo, como leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Sin embargo, cuando se estudian y comparan todas las enseñanzas de Pablo sobre la vida futura, surgen dudas importantes respecto a esta interpretación popular. ¿Por qué, por ejemplo, enseñó que la manera en que los cristianos llegan a estar con el Señor es mediante la resurrección en su venida? Como podemos ver en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17, los creyentes son reunidos con Cristo cuando Él desciende del cielo, y son arrebatados para encontrarse con Él. En este pasaje no se dice nada acerca de ir al cielo al momento de morir, ni de que las personas vayan una por una al cielo. Más bien, Pablo describe un evento colectivo, glorioso, en el regreso de Cristo. Será una gran reunión de todos los fieles, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo que corresponde a lo mejor que se esperaba. Según Hebreos capítulo 11, versículos 39 al 40. El mismo panorama se presenta en la primera carta a los Corintios. Como nos enseña la primera a los Corintios capítulo 15 versículo 23, la resurrección ocurre en su venida. Mientras tanto, los muertos son descritos como dormidos. Como podemos ver en los versículos 18, 20 y 51 del mismo capítulo. Incluso Cristo es presentado como las primicias de los que durmieron, según el versículo 20. Asimismo, en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 15, los creyentes muertos son llamados los que durmieron. Nada en estos textos sugiere que los muertos estén conscientes o viviendo con Cristo en un supuesto estado intermedio. Entonces, ¿debemos pensar que Pablo se contradice en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículos 20 al 26? ¿O que recibió una revelación diferente más adelante? Algunos lo han sugerido, pero resulta poco coherente armonizar sus escritos de esa manera. Más bien, parece más razonable preguntarnos si estas ideas pueden entenderse de forma armoniosa. Al examinar el texto de Filipenses, encontramos algo interesante. Pablo no está diciendo exactamente que no sabe qué elegir entre vivir o morir. La palabra griega utilizada, gnorizo, generalmente significa dar a conocer o declarar. De hecho, en el Nuevo Testamento se utiliza consistentemente con ese sentido. Esto sugiere que Pablo no está expresando ignorancia, sino más bien que no está revelando su elección a sus lectores. Es decir, Pablo no dice que no sabe qué elegir, sino que no lo está declarando. Sin embargo, sí deja claro su deseo, partir y estar con Cristo, como leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Pero también afirma que no revelará cuál de las dos opciones, vivir o morir, escogería,
ya que ambas tienen implicaciones tanto para él como para los creyentes. Si continúa viviendo, esto significa una labor fructífera para él y beneficio espiritual para los demás, como podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículos 22 y 25. Además, le permitiría seguir exaltando a Cristo. Por otro lado, si muriera, su fidelidad hasta el final glorificaría a Cristo y recibiría su recompensa futura. Como nos enseña Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, y como leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Pero aquí aparece una tercera idea, que es la clave del pasaje: partir y estar con Cristo, lo cual Pablo describe como mucho mejor. Esta expresión no se refiere directamente a morir, sino al resultado final que él anhela: estar con Cristo en la resurrección. Pablo ya había dejado claro que no diría si prefería vivir o morir. Por lo tanto, no tendría sentido que inmediatamente revelara su preferencia si ambas opciones condujeran al mismo resultado. En realidad, cuando dice que está presionado entre dos opciones, se refiere a la tensión entre seguir viviendo o morir. Pero su verdadero anhelo va más allá de ambas. Es el momento glorioso de estar con Cristo. ¿Y cuándo ocurre eso? Como podemos ver en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, los creyentes parten para encontrarse con el Señor en el aire, cuando Él regresa. Son arrebatados, llevados para estar con Él para siempre. Este es el evento que Pablo presenta consistentemente como la esperanza del creyente. De hecho, Pablo exalta continuamente la venida de Cristo y la resurrección como la bendita esperanza, como nos enseña la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Nunca presenta la muerte como el medio para estar con Cristo. Al contrario, la describe como un enemigo. Como leemos en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 26. Por lo tanto, interpretar la carta a los Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 26, como si Pablo enseñara que al morir se va inmediatamente a estar con Cristo, genera una contradicción tanto dentro del mismo pasaje como con el resto de sus enseñanzas. En cambio, al entenderlo a la luz de todo su mensaje, vemos una armonía clara. La esperanza del creyente no es la muerte, sino la resurrección en la venida gloriosa de Cristo. No cabe duda de que la base de nuestra fe y esperanza es la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué viene a su mente al escuchar la palabra pacificador? Bueno, sobre esto el hermano G. Coulson ha escrito el artículo titulado ¿Qué significa ser un pacificador? Escuchemos. ¿Qué significa ser un pacificador? Para un cristiano de hoy que desea mantenerse neutral ante los conflictos del mundo moderno, surgen preguntas importantes. ¿Cómo conciliar las guerras del Antiguo Testamento con el mensaje de paz de Jesús? ¿Qué hacer frente al servicio militar? ¿Es correcto trabajar en la industria de defensa o servir en funciones policiales que impliquen el uso de la fuerza? Respuesta. Creo que muchas de estas inquietudes se abordan en el artículo de 2 partes, 1, y en el podcast virtual Christy en mí, 2. El episodio 1 del podcast se basa en el contenido titulado Bienaventurados los pacificadores, pero va más allá, profundizando en detalles y respondiendo preguntas comunes, incluida esta. Ahora bien, cuando hablamos de las decisiones personales que un cristiano debe tomar respecto a su profesión, no es sencillo establecer reglas rígidas para cada caso. Como se explicó en esos materiales, sabemos que Jesús no aprueba la violencia ni el asesinato. Por lo tanto, desde esta perspectiva, no se considera apropiado que los cristianos participen en la guerra, aunque en tiempos de Moisés sí haya ocurrido, ya que las enseñanzas de Jesús tienen prioridad. Como podemos ver en Mateo capítulo 5, versículos 9, y también en los versículos 21 al 24, Jesús dijo: Bienaventurados los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Además, enseñó: Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Con esto, dejó claro un estándar más elevado. Por eso, el llamado no es solo a la neutralidad,
sino a ser verdaderos pacificadores. La pacificación no es pasiva, implica acción. Sin embargo, la manera en que cada creyente actúa y las decisiones que toma sobre su ocupación dependen de una conciencia formada a la luz de las Escrituras. Es fundamental cultivar esa conciencia mediante el estudio bíblico y la guía espiritual. También es sabio buscar la dirección de Dios en oración, ya que nuestro deseo es agradarle y contar con su aprobación en todo lo que hacemos. Asimismo, pedir consejo a cristianos maduros y de confianza puede ser de gran ayuda. Como nos enseña la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28, Dios puede obrar en todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En resumen, más que imponer reglas absolutas, el enfoque está en formar una conciencia guiada por la enseñanza de Cristo que nos lleve a vivir como instrumentos de paz en medio de un mundo en conflicto. Es una absoluta certeza que cuando la conciencia está guiada por nuestro Padre Celestial y Jesús mediante las Escrituras, se toman las mejores decisiones de la vida. Ahora, damos paso a nuestro siguiente artículo, que es una actualización de la obra de discipulado de CDMI en África. El hermano M.W. Fink Beiner ha escrito el artículo con el título Proyecto CDMI África. Después de que CDMI centrara su atención en la labor de discipulado en el año 2011, se creó un fondo de viajes con el propósito de apoyar el crecimiento de las clases de estudiantes de la Biblia en África, mediante el contacto directo y las visitas en el lugar. En noviembre de 2025 se elaboraron y presentaron los planes para visitas específicas. Posteriormente, en enero de 2026, la Junta Directiva de CDMI autorizó a 2 hermanos para realizar una visita oficial en representación de la organización a Malawi, Nigeria y Kenia. Los objetivos específicos de esta misión incluían establecer relaciones con las clases de estudiantes de la Biblia en desarrollo, así como investigar las maneras en que podría llevarse a cabo la publicación de la literatura de CDMI en cada país. El itinerario contempló 3 días en Malawi, 6 días en Nigeria, para apoyar la conferencia de la Fraternidad de Creyentes en Cristo en el estado de Akwa Ibom, en el sureste, y 4 días en Kenia, en la región del lago Victoria, visitando los condados de Kisumu y Trans-Nzoia, junto con un encuentro fronterizo con las clases de Swam en Uganda. Una parte clave del proceso fue fortalecer los vínculos de comunicación con cada grupo. Esto se logró mediante donaciones privadas de teléfonos móviles, equipos de sonido para las reuniones, conexión a Internet a través de Starlink y computadoras portátiles. Estos recursos permitieron a las clases africanas conectarse con las reuniones de estudio bíblico, las cuales se organizan en un calendario semanal disponible en el sitio web de CDMI. Además, se fortaleció la traducción de la revista The New Creation a idiomas africanos como el Chichewa, Igbo, Efik y Swahili, gracias al contacto con hablantes nativos que colaboran activamente en los esfuerzos de traducción. En cada lugar se presentaron charlas bíblicas sobre el tema de nuestra libertad en Cristo, con el apoyo de traductores locales. También se ofrecieron diversas exposiciones durante la conferencia por parte de los visitantes, junto con 4 presentaciones a distancia de miembros de la Junta Directiva de CDMI, quienes participaron mediante la plataforma Zoom, utilizando conexión Starlink. Las sesiones de la conferencia se llevaron a cabo en horarios de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, durante 4 días, desde el 16 hasta el 19 de febrero de 2026. Durante este evento, 10 personas dieron el paso del bautismo, el cual se realizó en la piscina de un hotel cercano. Varios de los grupos visitados están planificando futuras conferencias para más adelante en el año, en las que se espera intercambiar ponentes y temas mediante medios remotos. Mientras tanto, el sitio web africa.cdmi.online será actualizado con páginas dedicadas a las actividades y avances de cada clase. Asimismo, se establecieron contactos con ministros en otros países o regiones que no pudieron ser visitados en este primer viaje. Cualquier clase de estudiantes libres de la Biblia en África puede comunicarse a través del sitio web cdmi.org, ya sea para inscribirse en futuros programas de alcance o para ofrecer apoyo en idiomas locales a los equipos de traducción.
Si el ministerio del discipulado de la CDMI avanza en África, es gracias al Espíritu Santo de nuestro Padre y de Jesucristo. Ahora bien, a continuación nuestro siguiente artículo, escrito por el hermano L. Schneider, una hermosa reflexión sobre los nativos americanos, se titula Aquí se encuentra necesitado. Aquí se encuentra necesitado. Yo soy él. Oración de los indios Omaha. El hombre aborigen vivía en armonía con la naturaleza. Observaba a los animales, las estaciones y los cambios del clima. Veía a todas las criaturas buscando alimento y refugio, deseosas de vivir. Él era uno con ellas, y sin embargo sentía un vacío, una soledad que no podía explicar. Más allá de la lucha por la supervivencia, percibía una necesidad espiritual, quizá algo que la humanidad ha experimentado desde que salió del Edén. ¿Existía una vida más allá de esta breve existencia? Contemplaba las estrellas, las fases de la luna, el recorrido del sol, la belleza de los amaneceres y atardeceres. Intuía que debía existir algo o alguien más, un gran poder que había creado todas las cosas, alguien benevolente y al mismo tiempo misterioso, un gran espíritu. Como podemos ver en Hechos capítulo 17, versículo 27, Pablo habló de ese Dios desconocido, diciendo que los hombres lo buscan, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Y el ser humano sentía la necesidad de conectarse con ese Dios de alguna manera. Muchos pueblos antiguos percibieron esa necesidad, pero formaron en su mente dioses poderosos, a veces crueles y vengativos, a quienes intentaban apaciguar con sacrificios y rituales. Solo unos pocos lograron vislumbrar a un Dios verdaderamente bueno, aunque sus caminos parecieran incomprensibles. El indio Omaha fue uno de ellos. Esto nos recuerda al recaudador de impuestos del que habló Jesús. Como leemos en Lucas capítulo 18, versículo 13, el recaudador, manteniéndose a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Este hombre tenía una gran ventaja sobre el aborigen, pues contaba con una revelación divina dada al pueblo de Israel. Conocía al Dios verdadero y sus leyes. Sin embargo, también se sentía vacío, porque había intentado cumplir la ley y había fallado. Había una distancia entre él y Dios. Necesitaba ayuda, necesitaba perdón, necesitaba reconciliación. «Ten misericordia de mí» fue su clamor, y como podemos ver en Lucas capítulo 18, versículo 14, Jesús dijo que este hombre regresó a su casa justificado, no por sus obras, sino por su humildad y arrepentimiento. Como nos enseña Isaías capítulo 57, versículo 15, «Yo habito en lo alto y santo, pero también con el que tiene un espíritu humilde y arrepentido». Oh, Señor Dios, ten misericordia de todos nosotros, una vez más. El cristiano tiene una revelación aún mayor. Como nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Dios nos ha hablado en estos últimos días por medio de su Hijo. Hemos conocido el plan de salvación, el llamado celestial y la restauración que Dios ofrecerá a la humanidad. Sabemos dónde encontrar descanso para el alma, ese descanso que llena el vacío que deja un mundo imperfecto. Cada uno puede decir, yo soy ese necesitado. Y entonces escuchamos la invitación de Jesús. Como podemos ver en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso, y hallarán descanso para sus almas. Y también, como leemos en Mateo capítulo 16, versículo 24, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguimos a Jesús, nuestro pastor, por un camino estrecho. A veces tropezamos, a veces nos desviamos, pero Él nos llama constantemente, sígueme. Nos guía hacia aguas tranquilas y pastos seguros. El futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Saulo, quien después fue llamado Pablo, no se sentía necesitado hasta que Jesús lo confrontó. Como podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 5, «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Y en el versículo siguiente preguntó, «Señor, ¿qué quieres que haga?». Quizá nuestra experiencia no fue tan dramática, pero también nosotros tuvimos que hacer esa pregunta. Así comenzamos a caminar y a aprender lo que significa vivir por fe. Como nos enseña Habacuc capítulo 2, versículo 4, el justo vivirá por su fe. Y como leemos en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11, nadie es justificado ante Dios por la ley, sino por la fe.
Este fue el gran punto de inflexión para Martín Lutero, que dio paso a la Reforma. Sus esfuerzos por alcanzar la salvación fueron reemplazados por la comprensión del regalo de Dios, la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Un día, todos llegarán a comprender esta verdad: cristianos, judíos, ateos, pueblos originarios y personas de todas las culturas. Todos los necesitados verán saciada su búsqueda. Y entonces podrán decir, como nos enseña el Salmo capítulo 51, versículo 1, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Oh gran Espíritu que creaste a toda la humanidad, mira con bondad a todos y elimina el orgullo y el odio que nos separan. Esa oración será respondida en el tiempo perfecto de Dios, en la restauración de todas las cosas. Como podemos ver en Isaías capítulo 65, versículo 24, «Antes de que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo los escucharé. Y ahora, oh Señor, el Eterno, guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre». ¡Qué hermosa esperanza! Muy pronto el Cristo restaurará todas las cosas, y no quedará vestigio alguno de las cosas que nos separan. Damos paso ahora a un poderoso mensaje animador. El siguiente artículo se titula El nuevo corazón y la adicción, esperanza para los cristianos que se sienten atrapados. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, según Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Para muchos cristianos que luchan contra la adicción, esta promesa puede sentirse dolorosamente lejana. Si Dios te ha dado un corazón nuevo, ¿por qué sigues sintiéndote esclavo del alcohol, las drogas, la pornografía, el juego u otros hábitos destructivos? Si el Espíritu Santo vive en ti, ¿por qué la tentación parece tan abrumadora? Estas preguntas no son señal de una fe débil. Son el clamor sincero de creyentes que aman a Cristo y se sienten atrapados. Lo que realmente significa el corazón nuevo. Cuando Dios promete un corazón nuevo, no está prometiendo perfección inmediata en la conducta, como leemos en Jeremías capítulo 31, versículo 34. Perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de sus pecados. El énfasis está en el perdón y en una relación restaurada. Un corazón de piedra es insensible. Un corazón de carne es receptivo. Tener un corazón nuevo significa que ahora Dios te importa, lo deseas y sientes convicción cuando fallas. El apóstol Pablo describe esta tensión interna. Como nos enseña la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 22 al 25. En lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi cuerpo que lucha contra la ley de mi mente. ¡Qué miserable soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo distingue entre su ser interior y sus impulsos. Hay un amor genuino por Dios y al mismo tiempo un conflicto real. Si odias tu adicción, ese dolor es evidencia de vida espiritual, no de su ausencia. Lo que dice la ciencia médica sobre la adicción. La neurociencia moderna confirma algo que muchos creyentes ya han experimentado. La adicción no es solo un mal hábito. Las sustancias adictivas afectan el sistema de recompensa del cerebro, alterando la dopamina, que está relacionada con el placer. Con el tiempo, el cerebro pierde sensibilidad y la persona necesita más estímulo solo para sentirse normal. Estos cambios afectan áreas clave como el juicio, la toma de decisiones, la memoria y el control de impulsos. Por eso, dejar una adicción no es simplemente decidir mejor. En el caso del alcohol, por ejemplo, también se alteran los sistemas de estrés del cerebro, generando ansiedad e irritabilidad durante la abstinencia. En muchos casos, las personas ya no buscan placer, sino alivio del malestar. Investigaciones sobre conductas sexuales compulsivas muestran patrones similares en el cerebro. Todo esto indica
que la adicción implica cambios reales y medibles. Aunque el pecado puede haber sido el punto de partida, con el tiempo el cerebro mismo se ve afectado, lo que explica por qué incluso creyentes sinceros pueden sentirse dominados por esta lucha. La renovación espiritual no elimina la debilidad física. La Biblia no enseña que convertirse en cristiano elimina toda debilidad física, como leemos en la primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 23. No bebas solo agua, sino toma un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Timoteo era fiel, pero tenía problemas físicos. También, como podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 31, Jesús dijo: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos». Reconoció la necesidad de tratamiento. Si la adicción implica cambios en el cerebro, buscar ayuda profesional, terapia o programas de recuperación no es falta de fe, es sabiduría. Así como una enfermedad física requiere tratamiento, también esta lucha puede necesitar intervención especializada. El fruto del Espíritu y el crecimiento progresivo. Algunos creyentes se preocupan porque la adicción parece contradecir el dominio propio, que es fruto del Espíritu. Sin embargo, el fruto crece con el tiempo. Como podemos ver en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, el fruto del Espíritu se desarrolla progresivamente. Factores como la genética, el trauma, la salud mental y la impulsividad pueden influir en la vulnerabilidad a la adicción. Esto no significa ausencia de espiritualidad, sino que vivimos en un mundo afectado por el pecado. El dominio propio muchas veces se reconstruye poco a poco, mediante acompañamiento, disciplina, cambios de hábitos y apoyo de otros creyentes. Una diferencia clave: indiferencia o lucha. Existe una gran diferencia entre amar el pecado y luchar contra él. Como nos dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si te duele tu adicción, si deseas dejarla, si te arrepientes y clamas a Dios, eso muestra que tu corazón está vivo. La lucha interna, aunque dolorosa, es una señal de que te importa. ¿Por qué la vergüenza empeora el problema? La ciencia ha demostrado que la vergüenza y el aislamiento intensifican la adicción. El estrés activa los mismos circuitos que impulsan el deseo. En cambio, la Biblia nos dirige hacia la comunidad. Como podemos ver en Santiago capítulo 5, versículo 16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados. La sanidad ocurre en comunidad, no en el aislamiento. Pasos prácticos hacia la restauración. Para quienes están luchando, busca ayuda profesional especializada. Únete a un programa de apoyo estructurado. Atiende condiciones relacionadas como ansiedad, depresión o trauma. Reduce los factores que desencadenan la conducta. Mantén prácticas espirituales constantes como la oración y el estudio bíblico. La recuperación suele ser progresiva. Puede haber recaídas, pero eso no define tu identidad en Cristo. Una comunidad marcada por la misericordia. Como nos enseña la carta de Judas, capítulo 1, versículo 22. Tengan misericordia de los que dudan. La misericordia refleja el corazón de Cristo. La adicción es seria, pero no es evidencia de que alguien haya sido rechazado por Dios. Una iglesia saludable reconoce tanto la responsabilidad moral como la realidad humana. Esperanza final. Como podemos ver en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona a sus hijos en medio de luchas prolongadas. A veces obra de inmediato,
Otras veces lo hace de manera gradual, a través de la oración, la comunidad, el acompañamiento y su gracia constante. Si estás luchando, recuerda esto: tu adicción no tiene la última palabra. Cristo sí. Sí, se trata de una lucha real y valiente. Si hoy, al escuchar este audio, alguien se siente identificado con ese proceso, recuerda que no tienes que caminar solo. Entonces, ¿de dónde viene la fuerza para vencer aquello que parece invencible? Para entender nuestra libertad hoy, debemos mirar atrás, a aquel momento que lo cambió todo. A continuación, el artículo del hermano E. Jackson. El título es Lo que logró Jesús en la cruz. Este artículo se basa en una charla impartida por E. Jackson en la Conferencia de la Fraternidad de Creyentes Cristianos celebrada en el estado de Akwa Ibom, Nigeria, en febrero de 2026. Comienzo planteando una pregunta muy importante. ¿Qué ha hecho la cruz de Cristo por la humanidad y qué hará aún? Esta pregunta no es meramente teológica, es fundamental para comprender el propósito eterno de Dios. La cruz ocupa el centro de la historia humana. No es solo un instrumento de sufrimiento, sino la solución divina al mayor problema de la humanidad. En el desierto, cuando los hijos de Israel fueron mordidos por serpientes a causa de su desobediencia, Dios ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y levantarla sobre un asta. Todo aquel que la miraba con fe vivía, de acuerdo a Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Siglos después, Jesús aplicó este hecho a sí mismo. Como nos dice Juan, capítulo 3, versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este levantamiento apunta a su crucifixión y también a su exaltación. Así como la sanidad venía al mirar con fe, la vida eterna llega al mirar con fe a Cristo crucificado y resucitado. La cruz es el remedio que Dios ha establecido contra el veneno del pecado. Para entender lo que la cruz logró, primero debemos entender la condición humana. Después de la desobediencia de Adán, Dios declaró juicio sobre la tierra y sobre el hombre. Como leemos en Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19. Polvo eres y al polvo volverás. La muerte no era simbólica, era real. Las Escrituras no enseñan que el ser humano fuera inmortal por naturaleza. La vida estaba condicionada a la obediencia. Cuando Adán pecó, perdió esa vida. Como podemos ver en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. El alma que peca, esa morirá. La muerte no es una elevación a otra forma de vida, sino la consecuencia del pecado. La necesidad más profunda del ser humano no es educación, ni progreso, ni religión, es vida. El apóstol Pablo explica esta condición con claridad, como nos enseña la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos. Y también, como leemos en Romanos capítulo 5, versículo 19, por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. La muerte se volvió universal. Como podemos ver en la primera a los Corintios capítulo 15, versículo 22. En Adán todos mueren. El problema es profundo, heredado. Sin la intervención de Dios, no habría esperanza. Pero gracias a Dios, lo que Adán perdió, Cristo vino a restaurarlo. Como nos dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Así como por una sola transgresión vino la condenación para todos, así también por un acto de justicia vino la justificación que da vida. Donde Adán trajo muerte, Cristo trae vida. Y como podemos ver en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, en Cristo todos serán vivificados. Jesús no murió solo como mártir, sino como sustituto. Llevó el castigo del pecado en lugar de la humanidad.
La justicia de Dios fue satisfecha, y su misericordia se manifestó. La cruz revela tanto su santidad como su amor. Cuando Jesús dijo, «Consumado es», como leemos en Juan, capítulo 19, versículo 30, declaró que la obra estaba completa. Los sacrificios antiguos apuntaban hacia este momento, pero no podían quitar el pecado. Cristo cumplió todo. Como nos enseña Hebreos, capítulo 8, versículo 6, Él es mediador de un mejor pacto. Y como podemos ver en Hebreos, capítulo 10, versículo 10, fuimos santificados mediante su sacrificio, una vez y para siempre. También, según Hebreos, capítulo 9, versículo 12, obtuvo una redención eterna. El nuevo pacto fue sellado con su sangre, como nos dice Lucas, capítulo 22, versículo 20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Su sacrificio establece una nueva relación con Dios. Y como podemos ver en Hebreos, capítulo 9, versículo 14, su sangre limpia la conciencia. Donde hay perdón verdadero, ya no se necesita más sacrificio. Según Hebreos, capítulo 10, versículo 18. Los sacrificios han cesado, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho. Ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de vida, como nos enseña Romanos, capítulo 8, versículo 2. Ya no hay condenación, sino gracia. Finalmente, la cruz no solo fue redención, sino también victoria. Como leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 26, Cristo se presentó para quitar el pecado, y como podemos ver en Colosenses capítulo 2, versículo 15, venció a los poderes de las tinieblas. Lo que parecía debilidad era poder de Dios. Por su obediencia, Dios lo exaltó. Como nos dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Por medio de él, somos liberados del poder de las tinieblas y tenemos redención. Según Colosenses, capítulo 1, versículos 13 al 14. Los creyentes ahora son edificados como un sacerdocio santo, como podemos ver en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y también hechos reyes y sacerdotes, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Por eso, como nos enseña la segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. La cruz se levanta como el punto central de la redención, la obra consumada, el nuevo pacto establecido, el reino inaugurado y la vida eterna asegurada. ¿Y qué hará aún? Culminará en la destrucción definitiva de la muerte y en la restauración completa de la vida por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántas cosas logró Jesús con su muerte? Sencillamente no podemos estar menos agradecidos. Llegamos al final de nuestro recorrido y lo hacemos contemplando el rasgo más tierno de nuestro Salvador, su compasión. En nuestra sección Un retrato de Jesús, el hermano D. Matthewson ha escrito el artículo Jesús se compadeció. Un hombre leproso se acercó y se arrodilló ante Jesús, suplicándole que lo sanara. «Si quieres, puedes sanarme y purificarme», le dijo. Conmovido por la compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. «Quiero», le dijo, «queda sano». Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó limpio, según Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42. La mayoría de quienes acudían a Jesús estaban acostumbrados a que las autoridades religiosas los ignoraran. Eran indiferentes. Y la indiferencia es lo opuesto a la compasión. Aunque la compasión es un sentimiento profundo de empatía y dolor por el sufrimiento ajeno, en Jesús no era solo una emoción, sino una acción. Su compasión siempre lo llevaba a actuar. No se quedaba en lo que sentía, respondía con hechos. Su compasión lo impulsaba a cuidar, a sanar, a mostrar misericordia. Había en él un deseo urgente de aliviar el sufrimiento de quienes se acercaban. El leproso le suplicó, «Si quieres».
Él creía que Jesús tenía el poder para sanarlo, pero dudaba si estaría dispuesto a hacerlo. En ese momento, Jesús no solo demostró su poder, sino también su disposición, y lo sanó. Aquel hombre, rechazado y marginado por la sociedad, fue restaurado en un instante. Jesús no era como los escribas y fariseos. Él se interesaba profundamente por los ignorados, por los olvidados, por los rechazados. Este relato, y muchos otros donde vemos que Jesús fue movido por compasión, debe tocar nuestro corazón. Jesús no hacía distinción entre las personas. Mostraba amor especialmente a quienes más lo necesitaban. No seamos como la élite religiosa de su tiempo, que permanecía indiferente ante el dolor humano. Seamos como Jesús, que nuestra vida esté marcada por un amor sincero hacia todos, y que esa compasión nos mueva a actuar, a hacer el bien y a marcar la diferencia, así como lo hizo nuestro Salvador. Finalizamos este recorrido por la edición de mayo y junio de la revista La Nueva Creación con profunda gratitud. Su presencia es lo que da vida a esta revista visual. Los invitamos a suscribirse en cdmi.org para no perderse ninguna de nuestras futuras ediciones digitales o impresas. Gracias por acompañarnos. Que nuestro Padre Celestial los colme de bendiciones.